He colocado que va a grabar la pantalla para que puedan consultarla también posteriormente. Estoy compartiendo, ¿verdad? Es la parte de introducción y esto. Sí, sí, es correcto. De acuerdo. Entonces, bueno, básicamente las actividades que tenemos programadas durante este módulo, bueno, en principio también es como es la primera vez que realmente nos vamos a conectar de esta manera. Esperemos que pronto nos vayamos acoplando a este sistema de trabajo. Lo que tiene programado Prepa en Línea ahora es de que se tenga una reunión general y nosotros únicamente aclaremos dudas. Sin embargo, pues también en esta transición para ustedes es difícil llegar únicamente con dudas. Entonces vamos a comentar los aspectos generales de la actividad integradora y si hay alguna duda en específico, nos detenemos para desarrollarlo a detalle. ¿Les parece bien? Parece bien. Perfecto. Ok. Aquí, bueno, lo que vamos a estar trabajando en esta sesión o durante este módulo son aspectos relacionados con la física. La física y de manera particular en lo que corresponde a electricidad. Electricidad y bueno, lo que vamos a comenzar con esta primera sesión es trabajar como que la parte interna del átomo y posteriormente vamos a ver algunos ejercicios de aplicación pues ya en nuestro entorno cotidiano. Aquí durante el asesor virtual o de la asesoría que tuvieron pues hablaron de cosas como la estructura de un átomo y ahorita las voy a comentar rápidamente para que podamos entender esto de carga positiva y carga negativa. Ahorita les estoy compartiendo un simulador y aquí en este simulador está representándose pues lo que corresponde a una estructura de un átomo. Un átomo se define como la partícula más pequeña que constituye la materia, pero que además puede combinarse químicamente pues para formar compuestos y a su vez pues materiales, mezclas y todo lo que conocemos. Pero el átomo a su vez está dividido en tres partículas fundamentales. Dos se colocan en el núcleo y una en el exterior. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque esto tiene que ver con carga eléctrica. Los primeros son los protones y a ellos se les asigna una carga eléctrica positiva. Estos se encuentran en el núcleo. Voy a, por ejemplo, a colocar dos protones y dos neutrones. Los neutrones, como su nombre nos dice, tienen carga eléctrica neutra. Si tenemos dos protones, son de carga positiva. Fíjense que en la materia, en general, todo lo que le llamamos equilibrio de carga tiene que tener el mismo número de cargas positivas que de números negativas, de manera que la suma sea cero. Si ahorita he colocado dos protones, a los electrones les asignamos el número negativo. ¿Cuántos electrones creen que debamos de tener para que la suma nos dé cero? 2. 2, por supuesto. Estos, fíjense que los voy a colocar con la rayita arriba y los llamamos protones. Digo electrones. Este de rayita arriba es el electrón. A este le asignamos la carga negativa y al protón la carga positiva. Algo también de lo que aparece en nuestros materiales de ahorita de la plataforma, voy a colocarle de una vez sus electrones antes que se me pase y vamos a observar. La carga neta es 0. Fíjense qué es lo que pasa si yo le agrego un electrón de más. Quiere decir aquí que se ha asignado una carga neta negativa. Tengo más carga eléctrica de la que debiera. Los protones asignamos carga positiva. Ahora bien, esto es importante reconocerlo porque justo en nuestra actividad integradora nos hablan de estas partículas, el protón y el electrón. Fíjense que la carga o la magnitud de carga es la misma, tanto para el protón como del electrón. Lo que tienen de diferente es la masa. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, se anulan en carga. Tengo el número de electrones y el mismo número tengo que tener de protones para que un átomo sea neutro. Vamos a trabajar ahorita en la actividad integradora con el átomo de hidrógeno, el cual solamente tiene un electrón y un protón. Antes de avanzar hacia allá, vamos a recordar un poco acerca de las leyes generales de los signos para física. Y nos hablan de cuando tenemos dos cargas del mismo signo, experimentan una fuerza de atracción o de repulsión. ¿Qué recuerdan de esto? Sí, es que las cargas iguales, a lo positivo con positivo se repelan. Perfecto. Y las cargas negativas con positivo se atraen.
Perfecto. Si tenemos dos cargas del mismo signo, experimentan una fuerza de repulsión y si tienen cargas de signos opuestos, experimentan fuerza de atracción. Eso es muy importante para poder ahorita entender todo lo demás que vamos a estar trabajando. Entonces son cosas que ahorita son conceptos, pero nos van a servir. El protón entonces tiene carga positiva. El electrón carga positiva o negativa. El electrón, carga negativa. Y el neutrón, como su nombre nos dice, ¿qué carga tendrá? Neutra. El neutrón tendrá carga neutra. Aquí algo nos comentan en el chat. Ok, se les complicó mucho todo. Ahorita vamos a trabajar ya a detalle la actividad. Ahorita esta es como una introducción muy rápida para dar tiempo que llegaran también los demás, pero es indispensable reconocer estos aspectos. Fíjense que en nuestra actividad integradora que justo nos preguntan que calculemos la fuerza eléctrica que se experimenta entre estas dos partículas, el protón y el electrón. Entonces, estos números, ¿de dónde los hemos sacado? Los hemos sacado de la tabla que nos dan estos valores. Fíjense aquí. Estos valores nos los vienen indicados, tanto para el electrón como para el protón. ¿Sí los alcanzamos a ver? Ok. Esta fórmula, lo único que vamos a hacer es realmente realizar la sustitución de valores. Ahorita yo lo voy a trabajar con 9 por 10 a la 9. En su actividad integradora, aquí nos aparece un valor diferente, que es 2 por 10 a la 9. Es lo único que tiene de diferente su actividad integradora del problema que en realidad voy a realizar yo. Aquí la dificultad radica en incluirlos a la calculadora, pero ahorita vamos a observar que es muy sencillo. Si algo del procedimiento que estamos explicando no es comprensible, lo repetimos. ¿Por qué utilizamos así a nivel general los números en notación científica? Bueno, los utilizamos porque justo estos números, ya sea que son extremadamente grandes, es decir, que puedan llegar a tener valores como de este tipo, con muchas cifras, y en ese caso nos conviene mencionarlo, 1 por 10 a la, pues lo indicamos de acuerdo al número de ceros que haya. O números extremadamente pequeñitos. Si son números pequeñitos, también pueden llegar a generarnos alguna problemática porque justo al ser tantos ceros, puede que nos lleguemos a equivocar. Aquí marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta sería a la menos 7. Este menos nos indica que es un número extremadamente pequeño y este positivo nos indica que es un número extremadamente grande. Entonces, como la carga del electrón y del protón son muy pequeñas, es por ello que vamos a utilizar notación científica. ¿Hasta aquí más o menos? Sí. Ok, entonces ahorita voy a abrir una calculadora que se encuentra disponible en la red para que yo tengo alguna otra que también les voy a compartir, pero ahorita voy a poner esta calculadora científica en línea porque seguro a esta todos tenemos acceso. Voy a copiar el enlace, fíjense cómo la busqué, calculadora científica en línea. Y es la que nos da Google, la que aparece rápidamente aquí. La voy a colocar inclusive en el chat para que la puedan ir marcando. Aquí nos comentan cosas en el chat y ahorita las voy a tratar de leer, pero estoy pendiente, nada más para no equivocarme en el manejo de la pantalla. Sigo aquí. Fíjense cómo vamos a introducir estos valores. Estos valores los vamos a introducir de la siguiente forma. Lo primero que vamos a realizar es la multiplicación de todo lo que está arriba. Y después vamos a dividir entre el cuadrado del valor que se encuentra abajo. Hay que ir incluyéndolos. Yo voy a manejar solamente hasta aquí estos dígitos para no estar marcando todos. Ahorita lo vamos marcando y observando. Fíjense otra cosa importante que nuestra ley de Coulomb. Observen que yo no le he marcado los signos. Los he dejado a los dos positivos, tanto para la carga del protón como la carga del electrón. No he colocado este signo negativo. ¿Por qué? Porque nuestra ley de Coulomb nos dice, necesitas utilizar, eso significan estas rayitas, el valor numérico.
sin el signo asociado. Lo único que nos interesa es el valor absoluto. Valor absoluto significa solamente el valor numérico. No le agregues el signo a la carga. Es por eso que no se les ha colocado aquí. Vamos a introducirlo a la calculadora y me van comentando si tenemos alguna duda. Yo un poco me los memoricé, pero ustedes también vayan viendo que no me equivoque con los valores. Los valores que voy a introducir son estos. Entonces aquí, lo primero que se abre es un paréntesis y coloco el 9 exponencial. Fíjense con cuál voy a marcar el por 10. ¿Ok? Entonces, 9 exponencial a la 9. Este 9 exponencial a la 9 que estoy marcando aquí es lo mismo que este valor de acá. En la tecla se marca este por 10 con la exponencial. Después vamos a abrir el siguiente paréntesis y nos indica la carga del electrón, que me parece que es 1.6021. Hasta el 21 lo voy a dejar para no utilizar todos esos dígitos. 6021, otra vez el exponencial, pero ahora es a la menos 19. Entonces le coloqué el signo con mi teclado o con esta, con cualquiera de las dos. 19, cierro el paréntesis. El siguiente es el mismo valor, 1.6021 exponencial a la menos 19, cierro el paréntesis. Y ahora voy a realizar la división entre el cuadrado de la distancia. Vamos a ver que el cuadrado es 6 por 10 a la menos 11. Entonces aquí, estamos aquí, voy a abrir un doble paréntesis. 6 exponencial a la menos 11. Cierro mi primer paréntesis y le indico que ese valor lo tiene que elevar al cuadrado. ¿Con cuál se marca el cuadrado? Con este. Al cuadrado. Ahora cierro por completo mi paréntesis. Esta operación, si quieren tomen la captura de pantalla o algo, es con los signos que debemos agregar para que justo la máquina entienda que estamos queriendo realizar este tipo de operaciones. Le doy igual y observen que nos da el 6.41 por 10 a la menos 8, que seguramente es el valor que tengo marcado por aquí. Bueno, está a la 42, pero porque ya no utilicé todos los dígitos. Pero en general es el valor muy semejante. ¿Lo observan? 6.42, de hecho está redondeado este. Por 10 a la menos 8, que es el valor que nos aparece aquí. La fuerza se trabaja en unidades de Newton, esas son las unidades de fuerza. Por lo tanto, he indicado las unidades de Newton aquí. Hasta aquí comentan si tienen alguna duda o todo relativamente vamos bien. Solo una pregunta, asesora. ¿Esta sesión la vamos a poder ver después o esta ya no se ve? Sí, ahorita la puse a grabar para que ahorita se la suba en el YouTube. Ah, ok, perfecto. Y por lo demás, ahí voy más o menos, sí le estoy entendiendo. Gracias. Sí, ya la estoy grabando para dejarla en el YouTube y la puedan volver a revisar. Ok, asesora, me presento. Mi nombre es Maribel Baena. Gracias, Maribel. Estamos un poco medios nerviosones. Yo también creo que ni me presente, soy Adriana Vázquez, pero espero que sea de utilidad y que pueda apoyarlos en lo más que se pueda. Sí, van a ver que sí. Esta forma de comunicarnos creo que es un poco mejor que anteriormente puro YouTube. Ahora, hasta aquí, ahorita solamente calculamos fuerza. Ahora en la siguiente 1.2 nos piden que calculemos la separación de dos cargas. Para todos estos ejercicios vamos a seguir utilizando nuestra ley de Coulomb. Esta es la que se llama ley de Coulomb y pues relaciona la carga entre dos fuerzas, más bien la fuerza entre dos cargas. Para nuestro siguiente inciso o nuestro siguiente apartado, nos piden que calculemos este valor de R. Y para ello vamos a tener que volver a utilizar nuestra ley de Coulomb. Una fórmula puede despejarse las veces que sea necesario y pues todas esas veces que se pueda despejar es porque tiene diferentes variables. Por ejemplo, esta fórmula tiene la variable fuerza, la variable carga, la otra variable de carga y la variable de distancia. K es una constante, pero de ahí en fuera puedo despejar cualquiera. Entonces, para este siguiente inciso, esta representación no es otra cosa más que el despeje de R de la ecuación fundamental o de la ecuación principal. De aquí despejaron a R.
¿Cómo se despeja R? Despejar significa dejar solita de un lado de la igualdad a la variable que me interesa. Esta es la que me interesa, entonces esa es la que hay que despejar. La voy a despejar aquí con ustedes y me van comentando si tienen alguna duda en el despeje. La que nos piden es a esta R. De hecho, la voy a marcar en azul para poderla despejar. Siempre que tenemos a una variable que quiero despejar en el lado del denominador o dividiendo, lo primero que hacemos es pasarla al otro lado. ¿Cómo despejamos? Pues resulta que siempre la pasamos realizando la operación contraria. Si R está dividiendo, va a pasar del otro lado de la igualdad. Haz de cuenta que este es un canal. Entonces pasa del otro lado haciendo la operación contraria. La operación contraria a la división es justo la multiplicación. Por eso queda de esta primera forma. ¿Hasta aquí más o menos? No tengo que perder de vista qué es lo que quiero hacer. Entonces, lo que quiero hacer es despejar a R. Ahora que le estorba a R para estar solita, pues le estorba esta F. ¿Qué operación está haciendo F ahora? Va a pasar dividiendo. Perfecto, va a pasar dividiendo porque se encuentra multiplicando. Ya casi está despejada. No está por completo despejada porque necesito quitarle este cuadrado. Para quitarle el cuadrado o la potencia, la operación contraria al cuadrado es la raíz cuadrada. La operación contraria es la raíz cuadrada. De manera que tengo que sacarle raíz a todo lo que está del otro lado. En la plataforma nos lo marcan de otra manera, que es lo mismo. Una raíz cuadrada es lo mismo que nosotros expresáramos a la exponente 1/2. Por eso, en la plataforma aparece esto. Hay ocasiones que las raíces no solamente son cuadradas, pueden ser raíces cúbicas. Entonces, ¿cómo se expresaría en forma de potencia? Pues lo expresaría a la potencia 1/3. Y si fuera raíz a la cuarta, ¿a qué potencia creen que lo tendría que representar? A la potencia 1/4. Entonces, estas son un poco como que las leyes de los exponentes, pero ahorita la que nos sirve a nosotros solamente es esta. Hasta aquí vamos bien. Esta ecuación es la que voy a utilizar ahorita para calcular el valor de la distancia. Voy a utilizar esta ecuación para ocupar valor de distancia, ya sea esta o esta. Es lo mismo. Ahorita lo vamos a observar en el cálculo. Pero para ello vamos a utilizar nuestros datos. Recuerden que a ustedes aquí les aparece un valor de 2 por 10 a la 9. Yo estoy ocupando otra constante, es lo único que nos tenemos diferente. Ustedes aquí en vez de 9, en vez de esto, va un 2. Ok, vamos a sustituir los valores. Los valores son los mismos, pero ahora nos piden la distancia. No es cierto, los valores no son los mismos. Los valores de las cargas es este número que aparece aquí. Y esto lo voy a tratar de explicar rápidamente. Fíjense que también una forma de representar en matemáticas, por ejemplo, voy a pensar en la unidad básica de longitud, que es el metro. El metro se representa con la letra M y es, por así decirlo, la unidad del sistema internacional. Hay ocasiones que me interesa medir en unidades de metro, por ejemplo, si quiero cambiar una loseta, si quiero medir una distancia relativamente corta, pero en ocasiones el metro ya no es suficiente. Necesitamos utilizar unidades de medida de mayor longitud. Entonces utilizamos los que se llaman kilómetros. Estos kilómetros pues resultan de la unidad base, que son la que estoy marcando en color azul. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Esta es una unidad hacia arriba. En cambio, cuando quiero trabajar con cosas más pequeñitas, por ejemplo, la longitud de un zapato o de alguna distancia de algún listón, ocupo lo que se llaman centímetros. Otra vez está referido sobre la unidad base, que es el metro, pero ahora va hacia abajo. Ahora, un centímetro es 100 veces más pequeño que la unidad de metro.
Entonces, fíjense que toda parte de la unidad fundamental podemos ir hacia arriba o hacia abajo. También los milímetros. Es 1000 veces, aquí ya me pasé de un 0. Es 1000 veces más pequeñito. Aquí es hasta acá. Aquí alguien nos dice que va a entrar. Y así sucesivamente. Entonces, aquí decimos milímetro. Entonces, un milímetro es 1000 veces más pequeñito. Un milímetro es 1000 veces más pequeñito que un metro. Entonces, podemos ir hacia abajo. Resulta que después de centímetro, la unidad que sigue es esta que está marcada en su actividad integradora. Esta letra que he marcado así se llama la letra mu del alfabeto griego. Voy a ir representándola de manera simultánea en notación científica. Esto es lo mismo que yo representara 1 por 10 a la menos 2. ¿Cómo lo marcamos? 1, 2. 1, 2, 3. Entonces esta es 1 por 10 a la menos 3. Esta se llama micrómetro. Y su representación es la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Y el valor de 1 en notación científica se expresa 1 por 10 a la menos 6. Entonces, cada que nosotros encontremos esta palabra de micro, significa que está dirigido 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, y el valor, o expresado en notación científica, 1 por 10 a la menos 6. Este es el micrómetro. Ahorita estoy utilizando la unidad de metro, pero por supuesto se puede trasladar a cualquier otro tipo de unidad. Así como podemos decir en micrómetro, podemos decir microgramo, así como podemos decir microcoulomb, que el coulomb es la unidad de medida para carga eléctrica. Hasta aquí más o menos. Sí, asesora. Más o menos, ¿verdad? Son cosas complicadillas, Sí, más o menos. pero más o menos. Entonces, 4 micrómetros, lo que estoy expresando es lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y el valor de 4. Expresado en notación científica es 4 por 10 a la menos 6. Por eso, 4 micrómetros, ahorita que lo expresemos en la calculadora, lo vamos a tener que meter con este valor. ¿Más o menos? Ok. Vamos ahora sí. Dice que tenemos dos cargas de 4 micrómetros. Observen que para este he colocado este valor y este valor es lo mismo. Ya no le dejé la palabra o la letrita mu, porque justo al ponerlo en notación científica, estoy quitando este valor de mu. Entonces, 4 micrómetros es igual que esto y igual que esto. ¿Por qué ocupamos micro? Bueno, porque esta es una forma que se utiliza sobre todo en las aplicaciones, en la ingeniería, en los talleres, para no estar trabajando con tantos ceros. Vamos a meterlo a la calculadora. Yo le dije sí, de que podía hacer caca con eso, pero no sabía que iba a todas las paredes. Quedaron las paredes, pero tiraron más salpicón. Pónganse listos para que yo no me equivoque con los datos también, ¿eh? Aquí la fuerza es del valor de 200 newtons. ¿A alguien se le escucha mucho ruido? ¿Quién será? Ok. Una disculpa, pero de repente se nos escucha mucho ruido. Ahorita activan su audio, ¿eh? Cuando necesiten comunicarse. No hay restricción de eso, nada más que para que no se nos obstruya la comunicación. Voy a meterlo a la calculadora. Es 9, el exponencial que ya dijimos cómo se marca, a la 9. Vuelvo a abrir el paréntesis. Ahora el valor es de 4 micrómetros, exponencial a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque eso significa micro. 4 exponencial a la menos 6. Tengo toda la parte de arriba, observen, que es todo esto que tengo aquí. Y solamente falta marcar la división entre 200. Le damos igual y tenemos ese valor, pero ese valor todavía no es el correcto. ¿Qué me falta hacerle?
Observen las operaciones, ya tengo todo lo de acá adentro. ¿Qué me falta hacerle? La raíz cuadrada. Perfecto, nos falta sacarle la raíz cuadrada. Entonces ya aquí casi está listo. Hay que elevarlo al exponente, un medio, 1 entre 2, o 0.5, que es lo mismo. Fíjense que me da 0.27 redondeado, ¿no? Aquí. 0.27 redondeado o 0.268. Y lo voy a hacer de la otra forma, sacándole raíz. Era 0.072, a eso le tengo que sacar raíz. Bueno, aquí le voy a dar a la raíz cuadrada de 0.072. Solamente estoy comprobando que por las dos formas da lo mismo. Así, no daba lo mismo porque seguramente anoté mal el valor. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Ya lo olvidé yo. Bueno, lo hago rápidamente. 9 exponencial a la 9 por 4 exponencial a la menos 6 por 4 exponencial a la menos 6. Cierro el paréntesis, dividimos entre 200. Le damos igual y a ese valor le sacamos raíz. Me faltaba un 0. Es 0. Ponemos raíz de ans. Si quiero el valor anterior, solamente le tecleo la letra ans y nos da el valor. Y fíjense que tanto por raíz cuadrada o por a la 0.5 nos da el mismo valor. Aquí no tuvimos duda en la operación. Más o menos. Hasta ahorita todo claro, asesora. Parece que bien. Sí, Sí. cuando le empiecen a integrar y tienen duda, recuerden que voy a tener otra sesión para que comenten sus dudas. Entonces ya Ok. avanzamos los dos incisos. Vamos con este que es relativamente mucho más sencillo. Para este vamos a trabajar con la energía potencial. Energía potencial, un poco para hablar de teoría, podemos ver un poco la sesión síncrona que nos compartieron los compañeros, pero a nivel general es como una fuerza que se necesita pues justamente para realizar este movimiento de electrones y que pueda hacer la transferencia o la corriente eléctrica, así a grandes rasgos. Para realizar la sustitución de esta operación no es inmediata, porque aquí observen, siempre que nosotros tenemos una problemática, hay que identificar la fórmula general y hay que leer detalladamente qué es lo que nos piden. En este caso nos indican que determinemos la distancia. Entonces, energía potencial tiene unidades de joules. Esta es su unidad de medición, joules. La K es una constante que es de 9 por 10 a la 9. ¿De dónde se obtuvo ese valor? De manera experimental. Pues científicos se dedicaron a realizar pruebas de transferencias de cargas en diferentes medios, al vacío, al aire, en agua, y ellos determinaron esos valores de carga. Entonces, esta es una constante. Esta es una variable de carga y esta es una variable de carga. Las dos no pueden ser. Entonces, la distancia necesariamente es esta R. Algo también importante cuando trabajamos con fórmulas es de que la misma fórmula nos va indicando, o al momento de que nosotros revisamos esa fórmula, nos indica en qué unidades de medición se tienen que marcar para ser correctos. Esta distancia, por ejemplo, la vamos a representar en unidades de metros. Si yo la represento en centímetros o milímetros, seguramente el valor que yo obtenga va a ser incorrecto. Entonces, de aquí vamos a despejar a R. Vamos a despejarla muy rápido y ustedes me ayudan. Voy a poner aquí energía potencial. Es igual a la carga. Son dos formas de representarlo. Y necesitamos despejar a R. ¿Qué es lo que hacemos cuando la tenemos como denominador o abajito? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Está dividiendo, pasa del otro lado, ¿qué haciendo? ¿Multiplicando? Perfecto. Sí, muy bien, pasa multiplicando. Entonces ya Ok. de este lado tenemos esto. Ahora observamos otra vez, quiero a R, no hay que perder de vista. ¿Qué le estorba a R? Esto le estorba. ¿Qué operación está haciendo? A la R.
Si están juntitas, es una forma de representarla como una multiplicación. Formas de multiplicar son marcarlas con paréntesis, con asterisco, con un tache o marcar juntas a las variables y eso representa una multiplicación. Entonces, si está multiplicando, la operación contraria, ¿cuál es? Dividiendo. Perfecto, va a pasar entonces dividiendo. Y de esta manera ya tenemos despejada a R. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es realizar la sustitución, tal como aparece aquí. Aquí nos dicen que las unidades de carga son 9 microcoulombs. Para el ejercicio yo he trabajado con el valor de 8 para no tener el mismo ejercicio que el que nos indica la plataforma. Micro, ya lo explicábamos, significa en notación científica por 10 a la menos 6. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituirlo en la fórmula. ¿Más o menos? Sí. Ok, entonces abrimos nuestro paréntesis y decimos 9 exponencial a la 9. Cierro paréntesis, es 8 exponencial a la menos 6, que significa micro. Y otra vez 8 exponencial a la menos 6, porque las dos cargas tienen el mismo valor, entre el valor de la energía potencial, que para este caso es de 9 julios o 9 joules. Entre 9 joules y esta sí es directa. Y nos dice que la distancia es 0.064 metros, porque para esta fórmula las unidades están en unidades de metros. Entonces, hasta aquí hemos resuelto ya el apartado 2 de nuestra actividad integradora. ¿Cómo van? Sí, ya le voy entendiendo, asesora. Un poco, ¿verdad? Nada más en esta, mi duda sería que la K, ¿Sí? aquí sí no cambia, es Aquí 9 no. por 10 a la A la novena. 9. Ajá, aquí es muy semejante. Aquí lo único que tú le vas a cambiar, en vez de 8, vas a colocar el valor de 9. Y en los otros ejercicios, en vez de 9, la plataforma nos dice que utilicemos el valor de 2. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Esa Ok. esa es mi duda. ¿De dónde sacamos el de 2? Ah, el de 2 aparece aquí justo en la descripción de la actividad. Fíjate, si nosotros Es lo que abrimos opina, ¿no? la plataforma, ajá, si abrimos esta, déjala, abro rápidamente. En la actividad integradora, por eso nos viene esa descripción, por eso hago ese comentario. Ahorita la veo rápido. Aquí, fíjate que nos dan los datos, que son los mismos que estamos utilizando nosotros, pero para el valor de K, ¿dónde aparece eso? Deja buscarlo porque yo lo había visto en algún lugar. Ya no aparece, ¿verdad? Eso. No. No, entonces si no aparece el de 2, ocupen el que yo les estoy diciendo, el de 9 por 10 a la 9. Ya me lo volvieron a cambiar. Qué barbaridad. Sí, aquí no aparece el valor de K. No, no aparece el valor de K. Entonces, el valor de K es el que yo he estado utilizando. Síganlo utilizando como yo. No sé de dónde saqué ese dato yo. Seguramente en la siguiente actividad o en la siguiente semana. Entonces, Ajá. ahorita aquí todo vamos bien. Qué Ok, bueno que pero hicieron en ese dado comentario. caso, en Ajá. dado caso que si llegara a pedir en la rúbrica que se cambiara la K, pues ya nada más se cambiaría el valor, ¿no? De acuerdo, pero ahorita, por ejemplo, yo estaría trabajando con el valor de 9 y si alguien lo pone con el valor de 2, también es correcto. Para mí es correcto porque ustedes están comprendiendo el significado. Sería nada más una cuestión numérica. Ah, ok, ¿Sí? sí. Muchas Y- gracias que nos comentaron por qué ese valor. Ok, y nada más la última pregunta sería, en la actividad nos dice que podemos hacer todo eso a lápiz y nada más tomarle foto y pegar la imagen. Sí, claro. ¿Está bien? Sí, de hecho yo lo prefiero muchas veces. Ahorita está
Hay muchos trabajos disponibles en la red y yo los quiero invitar a que evitemos esas prácticas. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta muy rápido porque las actividades son idénticas. Entonces, ¿cómo es algo muy semejante? Porque acostumbran poner, por ejemplo, las representaciones de este tipo. Entonces, es así como muy claro que esta ha sido descargada de pues el internet. Entonces, representaciones de este tipo, ustedes no las comprenden, ni yo tampoco. Es más fácil que ustedes la representen, por ejemplo, de la manera en la que estamos trabajando. 2 por 10 al exponente menos 8, se cierra el paréntesis, 2 por, no sé, estoy poniendo ahorita valores, ¿no? Pero esta representación es lo que ustedes reconocen porque es lo que trabajan. Al representarlo de manera diferente en su libreta, ya sea porque no tenemos un manejo adecuado de las fórmulas, lo cual pues es lógico porque no todos sus módulos son de matemáticas, y realizan estas representaciones en Word, se complica tanto para ustedes como para mí. Entonces, por supuesto que puedan hacerlo en la libreta, solamente asegúrense de que sus fotos se logra distinguir su procedimiento. Y bueno, traten de trabajarlo de manera limpia, que no se vea todo amontonado ni tachoneado y sin problema, no afecta para nada su calificación. Hey, asesora, muchas gracias. Sí, a ustedes. Bueno, aquí, ¿cuál sería la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Vamos a recordarlas. ¿Se acuerdan? Estas tres. ¿A cuáles les asignamos carga de tipo positiva? Vamos a repetirlo. Carga de tipo positiva. Observen aquí donde dice carga neta y la van observando cómo se comporta este medidor. Son los protones, ¿no? Carga positiva. Perfecto. Entonces los protones son la carga positiva. Los neutrones no tienen carga, se encuentran en el núcleo. Y los electrones son la carga negativa. ¿Para qué nos servirá el entendimiento de esto? Bueno, en principio nos ayuda a saber la constitución de los átomos. En segundo lugar, nos ayuda a reconocer a qué tipo de partículas se le encuentran asociadas la transferencia de electrones. De hecho, en electricidad con lo único que jugamos son con los electrones. Podemos quitar o poner electrones. Por ejemplo, aquí tiene 2 electrones de más respecto a su estado neutro. Si fuera neutro, tendría que tener el mismo número. Si tiene 2 protones, tendría que tener solamente 2 electrones. ¿Por qué nos interesa conocer? Porque de los electrones depende todo esto que nosotros conocemos como electricidad. Si tiene carencia de electrones, decimos entonces que queda cargado positivamente. Si tiene un exceso de electrones, decimos que tiene una carga negativa. Entonces, en ese sentido, es la importancia un poco de conocer estas partículas fundamentales. Otra cosa también, la importancia de las leyes revisadas es porque nosotros podemos calcular la fuerza que existe entre 2 cargas. Si son 2 cargas del mismo signo o 2 cargas positivas, ¿qué tipo de fuerza se experimenta? ¿Se acuerdan? Cargas del mismo signo. Se repelen, Ajá. cargas contrarias se atraen. Perfecto. Entonces, al conocer la importancia de estas cargas o de estas leyes, nos permite reconocer el comportamiento también de la materia. Esto también tiene que ver un poco con química. Cargas del mismo signo se van a repeler o experimentan repulsión. Cargas de signos contrarios, atracción. Ahorita voy a mostrar rápidamente la ley de Coulomb. Esta la vamos a trabajar a detalle la siguiente semana, pero ahorita como una introducción. Voy a agregar una carga de tipo positiva. Voy a agregar 2 positivas. Fíjense que este simulador está representando la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que observan que le sale, por así decirlo, a esas caniquitas a medida de que las trato de acercar? Unas flechitas que se distancian conforme
se le va moviendo, ¿no? Perfecto. Estas flechitas justamente se representan a cantidades vectoriales. Un vector, esta flecha es un vector. Esta flecha está representando a la fuerza, que como lo bien lo has dicho, sus flechitas o sus puntas apuntan en sentido contrario. ¿Sentido contrario a quién? Ah, pues a medida de que yo las intento acercar, se intentan alejar una de la otra. Esto es lo que llamamos fuerza de repulsión. Estas flechas están representando a la cantidad vectorial fuerza. Un vector tiene dirección, magnitud y sentido. Ya lo veremos a detalle en la siguiente semana. Entonces, esta es una fuerza de repulsión. Voy a agregar una positiva y una negativa. Observemos hacia dónde se dirigen esas flechas o esos vectores. Se atraen. Se atraen, por supuesto. Entonces, esta es una representación de la fuerza de atracción que nos habla la ley de Coulomb. Entonces, esa ley de Coulomb nos ayuda en ese sentido, a reconocer fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Muy bien. Vamos a avanzar hacia la parte de nuestra actividad integradora 2. Bueno, si tenemos alguna duda, lo revisamos de una vez. ¿Todo bien? Para mí, por el momento, todo bien, asesora. Ok. Vamos a trabajar con la actividad integradora 2, que esta nos va a trabajar la ley de Ohm. La ley de Ohm la podemos marcar, la voy a escribir aquí directamente. Tiene las siguientes variables. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Esta es la ecuación fundamental. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Este es voltaje. Se mide en unidades de volts. Y su representación o sus unidades, su símbolo es una V mayúscula. Se debe a Volta, quien fue que trabajó con estos experimentos. R corresponde a resistencia. Las unidades de medición de resistencia son esta omega del alfabeto griego. Es como una pancita. Se llama omega. Esta se le llama intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente se mide en amperes. Su letra es la A. Entonces, de esa variable que es de esa fórmula que es nuestra ley de Ohm, podemos despejar a las tres. De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Está despejado ahorita voltaje, pero ¿qué pasaría si quisiera despejar a resistencia? Quiero despejar a esta. ¿Qué le estorba resistencia para estar solita? Del lado de la igualdad. ¿La intensidad de corriente? Perfecto. ¿Qué operación está haciendo? Si están las dos variables juntas. ¿Multiplicando? Multiplicando, por supuesto. ¿Qué operación pasa haciendo? La contraria. Dividir. Dividiendo. Dividiendo. Excelente. Entonces, si yo quiero despejar resistencia, esta sería nuestro despeje. Entonces ya tenemos dos despejes. Cuando nos piden a voltaje, cuando nos piden a resistencia, pues solamente nos faltaría despejar a intensidad. Estoy ocupando la misma fórmula, solamente despejes diferentes. ¿Cómo despejaría intensidad? ¿Qué le estorba? Voltaje. Un voltaje está solito acá. Ah, mira, estoy yo partiendo de esta de acá arribita. La Intensidad de corriente. resistencia. Ajá, le estorba resistencia. ¿Qué está haciendo resistencia? Multiplicando. Por Multiplicando. supuesto. Entonces va a pasar haciendo la operación contraria. Intensidad está de este lado, voltaje de este y pasa resistencia dividiendo. Como son igualdades, fíjense que esto que estoy poniendo aquí es lo mismo que ponerlo de este otro lado. De hecho, es la forma como que en la que estamos acostumbrados a hacerlo. Pero es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Porque esto es una igualdad. Entonces, esta es nuestra ley de Ohm. A grandes rasgos, ¿qué significa la ley de Ohm? Imaginen, bueno, ahorita lo vamos a ver rápido. Tratemos de pensar, la electricidad se comporta muy semejante al flujo de agua. Al flujo de agua. Pensemos que esto es una tubería, con mucha imaginación.
Esta tubería en electricidad le llamamos nosotros un cable. En hidráulica o cuando trabajamos con fluidos le llamamos tubo. Por dentro del tubo, pues justamente pasan estas canicas que estoy tratando de representar a las partículas de agua. Agua, si estuviera trabajando con el fluido de mi llave. Pero si estoy trabajando con electricidad, estas canicas no representan agua, sino representan a las partículas fundamentales de carga negativa. ¿Cuáles serán? Protón, neutrón o electrón. ¿Protón? Protón positivo. Ah, Los electrones. Electrones. Muy bien. Si no es Chana, es protón y electrón. De acuerdo. Es el electrón. Entonces, estos están representando a los electrones. De acuerdo. Esto es así como lo fundamental. Resulta que para que yo pueda mover un fluido o la energía eléctrica o estas canicas, electrones, necesito una fuerza. En hidráulica o con el agua ocupamos algo que se le llama presión. Con nuestra bomba aumentamos la presión y hacemos que el fluido cambie de posición. En electricidad ocupamos algo que se llama un voltaje. Entonces es una fuerza que nos va a empujar estas canicas. Entonces la presión lo hacen los fluidos y el voltaje lo hace en electricidad. De acuerdo. Este flujo de canicas le llamamos pues caudal o flujo. En hidráulica, en electricidad le llamamos intensidad de corriente. Imaginemos, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en llenarse mi tinaco de agua si el flujo de agua cae a, no sé, 10 litros por minuto. Entonces ahí podemos calcular el tiempo que va a tardar en llenarse mi tinaco. También, si yo conozco la intensidad de carga eléctrica, puedo calcular cuánto tiempo, por ejemplo, se puede tardar en cargar mi celular. Es muy semejante. Bien, por último, siempre que las canicas quieren pasar por este que le llamamos cable, hay una fuerza que se opone al paso de la corriente. La fuerza que se opone al paso de la corriente se le llama resistencia. Y se llama así porque justo se resiste a que la corriente pase. Fíjense que la intensidad viene hacia acá y la resistencia se opone a que las caniquitas se muevan. De hecho, vamos a pensar en nuestro cable. En un cable, nosotros sabemos que tiene la parte de adentro y tiene un recubrimiento, un cable cualquiera, por ejemplo, en el cable de nuestro celular. Si nosotros peláramos ese cable, ¿qué es esto, este material que está aquí adentro? Este que estoy marcando con amarillo. Como cobre, ¿no? Cobre, perfecto, es cobre. Ese cobre es un buen conductor eléctrico, buen conductor. La parte que está de acá arriba, ¿qué es? Plástico. Es plástico, por supuesto, muy bien. El plástico, entonces, es un buen conductor o un mal conductor. Mal conductor. Perfecto, es un mal conductor. Y es así porque si fuera un buen conductor, nosotros constantemente nos estaríamos dando toques. El cobre se aísla con el plástico para que no nos podamos dar toques. Ahora bien, vamos a relacionarlo con resistencia. ¿Quién creen que tenga mayor resistencia al paso de corriente? ¿El cobre o el plástico? El plástico. Cobre. El cobre tiene menor resistencia y el plástico tiene mayor resistencia. Se resiste a que justamente los electrones pasen. Entonces, en general, todos los metales son excelentes conductores eléctricos. De hecho, el mejor conductor eléctrico es el oro. Pero, pues, por supuesto, no vamos a hacer cables de oro porque, pues, constantemente nos estaríamos sin luz debido a que se estuvieran robando los cables. Entonces, esto tiene que ver con nuestra ley de Ohm. Ahorita, pues, justo vamos a trabajar ese ejercicio. Para este, así ya a grandes rasgos, bueno, me detengo. ¿Algún comentario, alguna duda de hasta ahorita que podamos revisar? Entonces, vamos a hacer así como un resumen. Las unidades de medición para voltaje. ¿Alguien se acuerda?
Se le llama volts. ¿Con qué letra voy a representar al voltaje? A esa unidad de volts. Una B. V, perfecto. La resistencia, las unidades de medidas, se le llama ohms. ¿Con qué letra lo represento? Una omega. Una omega del alfabeto griego, que es esta. Por último, la intensidad de corriente se mide en amperes. ¿Con qué letra voy a representar amperes? Una A. Esa va a ser su unidad de medición. Eso es importante reconocerlo porque ahorita los datos, pues hay que interpretar qué nos dicen. Ahora bien, vamos a partir de este ejercicio ya más práctico. Nos preguntan, pues justamente, o nos plantean que un refrigerador eléctrico tiene las siguientes características. Fíjense aquí. Me dan esto, este valor. ¿A qué corresponde? ¿Resistencia, voltaje o intensidad? Voltaje. Voltaje. Al conocer las unidades ya puedo identificar qué es voltaje. Y me dan 9 amperes. ¿Qué es esto? Intensidad. Intensidad de corriente. Entonces, a partir de esto, si ya tengo voltaje y amperes, ¿cuál es la variable que puedo conocer? Esta es nuestra La ley de resistencia. Perfecto. Si ya tengo voltaje e intensidad, puedo despejar rápidamente a resistencia. Y el despeje, inclusive ya lo teníamos por acá. Ahorita lo muestro en la pantalla, pero por aquí ya lo teníamos despejado juntos en algún lugar de mi pizarra. Hice un relajo aquí. Aquí está, ¿no? Aquí está la resistencia. Y este despeje, pues, es el que les muestro aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer es realizar una sustitución. Fíjense que puse 120 voltios entre 9 amperes y nos da este valor numérico y lo expreso con los ohms, que son las unidades de resistencia. Ok. ¿Hasta aquí más o menos? Siguiente Sí. punto. Siguiente punto para resolver esto. Lo primero que hice fue calcular resistencia. El siguiente punto lo que nos dice es cuál será la corriente si el voltaje se incrementa a 220 voltios. Utiliza la ley de Ohm. ¿Cuál será la corriente si el voltaje incrementa a 220 voltios? Utiliza la ley de Ohm. De esta primera, nosotros ya hemos obtenido resistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo resistencia y ahorita me dicen que el voltaje aumenta. Y a la hora de la que me piden, ¿a cuál es? Si ya tengo resistencia y voltaje, ¿cuál es la que puedo calcular? Intensidad. Intensidad. Entonces, la intensidad es únicamente dividir el 220 que nos dan en voltaje entre la intensidad de corriente. Perdón, entre la resistencia, que es la que acabamos de calcular. 1330. Este voltaje en México, a nosotros, nuestro conector, o sea, los enchufes que le llamamos de manera común, nos da la CFE un voltaje de 120 voltios, a menos de que pues, tengamos especificaciones para las fábricas. Pero a nivel general, en todo México, nosotros recibimos una fuerza o un voltaje de 120 voltios. Esto es de nuestra corriente de la luz de casa. En cada uno de nuestros aparatos electrónicos nos dice, por ejemplo, las bocinas nos dice, esta es de 12 voltios, esta es de 6 voltios, de 9 voltios, porque cada aparato eléctrico tiene un voltaje con el que funciona. A veces si nosotros cargamos nuestra computadora o nuestro celular con una pila que no sea la adecuada, podemos llegarlos a quemar, porque la fuerza es tanta que llegamos a quemar o la fuerza es tan poquita que no llega a cargar. Entonces, cada uno de nuestros aparatos nos dan este valor. ¿Hasta aquí alguna duda del procedimiento? No, ninguna, todo bien. Bien, vamos a avanzarle rápido, ya casi acabamos. ¿Cuál será la potencia disipada? Para esta vamos a ocupar la siguiente expresión o fórmula. Esta la sustituimos directamente. Fíjense que nos dan ¿cuál será la potencia disipada si el voltaje es de 120 voltios? Fíjense aquí. ¿Cuál será la potencia disipada si el voltaje es de 120 voltios? Aquí yo le puse 160, no sé por qué, pero en realidad el que ocupé es 120. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos tanto el voltaje como la intensidad a 120 voltios.
esos valores los vamos a sustituir directo aquí. A 9 voltios, perdón, 9 amperes, y la resistencia que teníamos a 120 voltios, que es 13.3. Vamos a ver qué fue lo que hice. Esta primera resistencia que acabamos de obtener, la sustituimos aquí. Y la intensidad de corriente es la de 9 amperes. Y resolvemos este valor numéricamente. 9 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9 por 9. 81. 81 por el valor de 13.33 y nos da 1079, que es el valor que seguramente aparece por aquí. Ok, entonces elevar al cuadrado es 9 por 9, 81, y la potencia se expresa en unidades de joules. Esa es una sustitución muy directa. Potencia disipada. Eso de potencia disipada es de que no toda la energía que aprovechamos de electricidad se transforma en trabajo o en aprovechamiento para el refrigerador. Mucha de esa energía se disipa al ambiente en forma de calor. Por eso constantemente en las habitaciones que tenemos varios aparatos encendidos, tenemos una sensación térmica de calor, porque la energía se transfiere al ambiente o se pierde o se disipa en forma de calor. Para nuestro siguiente ejercicio nos dicen que calculemos la resistencia de una plancha. Y para ello nos dan los siguientes datos. Nos dan 120 voltios y nos dan 1200. Esta W son las unidades de medición para potencia. La potencia se mide en unidades de watts. Estas unidades de watts se representan con la letra W mayúscula. Para esta, lo único que vamos a utilizar es la siguiente expresión. Ya casi acabamos la 2. Tenemos a voltaje y tenemos potencia. Necesitamos una expresión que trabaje con voltaje y potencia. Pues resulta que esa expresión es esta. Pero no la puedo ocupar de manera inmediata. Porque fíjense, necesito potencia, voltaje e intensidad. Tengo el voltaje y tengo la potencia. De aquí a quién puedo despejar. ¿Cómo puedo despejar? Tengo potencia, tengo voltaje. ¿A quién puedo despejar de esta ecuación? Intensidad. Intensidad. De manera que aquí abajito está despejada intensidad. ¿Cómo la despejamos? Pues se divide potencia entre voltaje y son 1200 entre 120 voltios y nos dan 10 amperes. Tengo esta intensidad de corriente, pero ¿eso para qué me sirve si lo que me pidieron es calcular resistencia? Pues tú necesitas ahora ocupar tu ley de Ohm. Ya que has calculado intensidad, necesitas regresar a la ley de Ohm. De la ley de Ohm, arriba son 120 voltios, que son los mismos que nos da el problema, y abajo vas a sustituir el valor de intensidad que acabas de calcular, que son 10 amperes, que es la operación que está mostrándose aquí abajito, y nos da un valor de 1.2 ohms. ¿Por qué no la ocupé directa? Pues porque no podía ocuparla directa, porque yo no tengo alguna ecuación donde yo no utilice las variables. Me daban potencia y me daban voltaje. No podía hacer uso de la ley de Ohm directamente, porque solamente tenía voltaje. ¿De acuerdo? Más o menos hasta aquí. Sí. Sí. Ok. Y pues para esto me parece que ya es todo. Dejen observar, vamos a ver la 2. Estas son relativamente sencillas. Pues, por ejemplo, aquí. De hecho, aquí nos dan todas las fórmulas que hay que ocupar, ¿no? Y nos dice, menciona al menos 3 ejemplos que presenten en tu vida las leyes revisadas. Pues una, ya habíamos comentado, cuando nosotros necesitamos saber justo el voltaje al que debemos conectar algún aparato eléctrico para no dañarlo. Otra
que también, por ejemplo, potencia y voltaje. También sirve un poco para conocer el funcionamiento de nuestros aparatos eléctricos, sobre todo refrigeradores, microondas, todas estas relaciones que aparecen en nuestros aparatos eléctricos o electrodomésticos. Otra aplicación de la ley de Ohm también nos sirve, pues justo cuando necesitamos realizar o reemplazar alguna pieza, sobre todo de las planchas eléctricas, también de estas estufas que trabajamos con resistencias, o a veces cuando se nos va la luz, trabajamos o calentamos nuestra agua con una resistencia eléctrica. Esas resistencias eléctricas justo funcionan con potencia disipada. Toda esa energía que pasa a la corriente o a la resistencia se transforma en calor y es lo que nos ayuda a calentar nuestra agua y bañarnos con una mayor disfrute porque la agüita está caliente. Y pues otra, ¿cómo podrían beneficiar estas actividades? Quizá la física como que ahorita no es tan aplicable para esto, pero el desarrollo y el pensamiento matemático sí. Entonces, esto de desarrollar, aprender a despejar fórmulas, encontrar relaciones y proporciones, por supuesto que tiene que servir al desarrollo pues de la mente, del pensamiento matemático, y al desarrollar este pensamiento pues tendrá aplicaciones también en su vida cotidiana. ¿Alguna duda, chicos, más o menos? No, todo claro. Todo claro. Muy bien. Vamos a hacer así que un resumen muy general y ya terminamos. Entonces, aquí le vamos a necesitar poner signos a nuestra ley de Coulomb. No, No, no le colocamos signos. Los signos, si fuera negativo y positivo, lo único que me ayuda a decir es qué tipo de fuerza se estaría representando. ¿Sería de atracción o de repulsión? Por ejemplo, entre el protón y el electrón. ¿De atracción? si es signo Perfecto. diferente es atracción, si es signo igual es repulsión, ¿no? Perfecto, entonces aquí hay una fuerza de atracción. Acá, este al cuadrado es lo mismo que representarlo a la raíz cuadrada. ¿Bien? Acá, Sí. en la calculadora científica, ¿cómo voy a marcar el 1 por 10 a la no sé cuál? 1 por 10, nada más. ¿Con cuál tecla? XP, XP, perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero marcar, voy a hacerle 4 por 10 a la menos 6. Ayúdame a escribirlo, alguien que me ayude. ¿Qué tecleo? El 4 por 10 a la menos 6. Lo XP, XP. Muy bien. 6. Ok, al menos, perfecto. Y 6. Si eso tuviera que ser en una multiplicación, tendría que estar entre paréntesis. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La constante. ¿Cuál constante vamos a utilizar? La de 9 por 10 a la cual? a la 9, A la 9. Esta ya no la vamos a cambiar. Muy bien. La operación Ok. contraria a la multiplicación, ¿cuál es? la división, La operación contraria a elevar al cuadrado algo o a la potencia. multiplicación, Si está, por ejemplo, x cuadrada, para quitarle el cuadrado, la operación contraria es raíz la, cuadrada, perfecto, la raíz cuadrada. Por eso aquí tuvimos que ocupar raíz cuadrada. Operación contraria a la suma, resta, la resta, perfecto. Despejar, ¿qué significa? Dejar solito de un lado de la igualdad. De nuestra ley de Ohm, ¿qué variables tiene? Tiene 3. La resistencia, Muy la bien. intensidad. Ajá. Ay, Dios. ¿Y la V? Voltaje.
Voltaje, perfecto. ¿Y el voltaje? ¿Un buen conductor es el cobre o es un mal conductor? Buen conductor. Es un buen conductor. Ok, entonces si es un buen conductor, ¿cómo es su resistencia? ¿Grande o Mayor. pequeña? Menor. Menor. Es menor, perfecto. Los conductores tienen baja resistencia a la intensidad de corriente. Otra cosa, en notación científica, este micro, esta es la letra mu del alfabeto griego. Puedo decir microcoulombs, que se representa 1 por 10 a la cual? A las 6. A la menos 6, Menos perfecto. Este es un milicoulomb, es 1 por 10 a la menos 3. Y hay una más chiquita. Fíjense que está diciendo de 3 en 3. ¿A cuál creen que sea esta? Esa se llama picocoulomb. Menos 3, menos 6 a la menos 9. a la menos 9. Excelente. No es cierto, este es nanocoulomb. Nanocoulomb. Y pues ya, esto voy a representar una más de notación científica y ya terminamos. ¿Esto cómo se representaría en notación científica? Es 1 por 10 a la, contamos. 1 A A la 2, 3, a los 3. a la 3, perfecto, pero es un número chiquitito. No se me olvide marcarle el menos. Excelente. Una más. Esta. ¿Cómo la representa en notación científica? Contamos. 1 por 10. 1 por 10 a la menos 6. A las 5. A la menos 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Y esta sería micro. Por ejemplo, si estuviera hablando de energía de carga, microcoulomb. Si estuviera hablando de distancia, sería micrómetro. Bien, entonces eso significa la mu del alfabeto griego. ¿Más o menos? Sí, asesora. Ok. Sí. Ahorita terminen con esa actividad. De todas maneras, voy a hacer una sesión el día viernes. Intenten hacer sus 2 actividades. El día viernes a las 8 igual programo la sesión. Si tienen ahí alguna duda durante el desarrollo de su actividad, resolvemos ya sus dudas específicas. ¿Les parece bien? Sí. Ok, Perfecto, Miss. asesora. Perfecto. Entonces ahorita subo la sesión grabada a YouTube y les comparto el enlace novedades para que la puedan revisar, integren sus actividades y el viernes nos vemos a las 8 ya con dudas de si tienen alguna problemática de su actividad. Sí, está muy bien. Yo tengo una duda de la actividad Claro. 1. Sigue adelante. En el punto 3 y 4, ¿tenemos que escribir con nuestras propias palabras o tenemos que investigar? Aquí, por ejemplo, puedes apoyarte de tus propias palabras, porque aquí en realidad son 3 ejemplos de la 1, ¿verdad? ¿Me dijiste la 1? Sí. Es la 2, ¿verdad? Aquí en la 2, pues sí es con tus propias palabras porque te preguntan de tu vida, así como que aplicaciones en tu vida. Y aquí la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas. Un poco puedes investigar, aquí la importancia es de que estamos trabajando con carga eléctrica, tienes que saber reconocer la carga, vamos a poner palabras claves, por ejemplo, carga eléctrica, carga negativa y las leyes principales va a ser la ley de Coulomb. Aquí realmente la única que estás ocupando es la ley de Coulomb. Entonces, aquí puedes hacerlo con tus propias palabras o investigar. Si lo investigas, ponlo y lo colocas, ponlo entrecomillado para que no se considere como un plagio, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Y que no lo hagas así súper intenso. Y la importancia de las leyes revisadas, pues tiene aplicaciones en tanto en los aspectos de medicina, reconocer de qué está constituida la materia y pues también reconocer que toda la materia tiene carga eléctrica. Puedes hacer una investigación, pero muy corta, que no sea muy extensa. Ok, gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? Como siempre se tiene que poner referencias y portada. Su portada sí. Las referencias pueden incluir la referencia de aquí de la prepa en línea, sin mayor problema, material consultado de la prepa en línea CEP y ponemos módulo 12. De hecho, ahorita les mando, si quieren, una referencia.
para que Ok. vean cómo se integra, pero pueden colocar la referencia nada más de prepa en línea. Y pues la que revisaron se supone de asesoría didáctica disciplinar. Y esta, tu Ok, carátula, sí. Y lo que comentábamos, háganlos a mano, que sean claros y aunque sean sí medios complicados, lo que en general lo que evaluamos es de que ustedes estén mostrando así como el desarrollo. Bien, Ok. ¿alguna otra duda, chicos? No, por Yo- el momento yo- no. Yo Ok. Aparte de, solo ¿también un lo podemos hacer en comentario. Word directo? Sí, lo pueden hacer en Word directo, por supuesto. Un comentario, Sí, asesora. Sí, Solo para decirle que, bueno, ya entré tarde, pero ya siento que entendí todo porque estaba muy estresada de haber escuchado las sesiones de los Sí. ADD y me compliqué más. Y al escucharla, ay, no sabe, fue como alivio. es agua tibia entre el mar de frío que pedía. Y me De verdad, imaginé. muchas gracias. Solo con escucharla, de verdad, me dio mucha tranquilidad. No, ustedes, fíjense que también para nosotros ha sido un cambio, pero hay que tratar de adoptarnos. Pero nuestro propósito como facilitadores, al menos conmigo, cuenten en lo que más se pueda. El aprendizaje ahorita y sobre todo estos reconocimientos de que son complejos porque no tienen aplicación inmediata para ustedes, hay que buscar la forma de que ustedes no se vayan ahora sí por el camino equivocado y hagamos plagio. Eso es muy complicado. Y yo los entiendo, porque de repente cuando no tienes una salida y lo que haces es entregar tu actividad. Entonces ahorita cuenten conmigo para desarrollar su actividad y así vamos a estar trabajando las 4 semanas. Vamos a ver la sesión síncrona de nuestros asesores de didáctica. Yo también la veo. Entonces yo también la vi y dije, bueno, ellos no van a entender un carajo de lo que van a tratar de entregar. Sí, porque Exacto. si la práctica, ¿qué hago, no? Entonces ahorita la ventaja que tenemos es de que vamos a vernos ahorita, hagan sus actividades y nos vemos el viernes, alguna actividad extra que tengan y inténtenlas hacer porque hasta el manejo de estas calculadoras en línea es de utilidad. ¿De Ok, acuerdo? muchas gracias, asesora. Sigo Muchas pendiente. gracias. Mil gracias, de verdad. No, ustedes, qué bueno que están por aquí con nosotros. Nos vemos entonces el día viernes. Ahorita les coloco en el novedades la liga. Ok, Hasta pronto, Bye. chicos. Descansen. Gracias, descanse. igual, Gracias bye. a ustedes. Gracias. Ya no vi el chat que me decían.